El siguiente programa es responsabilidad absoluta de sus productores. Las opiniones vertidas en él no comprometen a Televisión Universitaria, su personal o patrocinadores. Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a un nuevo espacio semanal de Medicina TV a través de este medio de comunicación dependiente de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Un saludo cordial a las provincias del departamento de Chuquisaca, al interior y exterior del país a través de la onda satelital de este medio de comunicación. Como de costumbre, vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Es el doctor Pablo Arévalo, con quien vamos a conversar y tocar diversos aspectos que tienen que ver con la enfermedad de diabetes. Doctor, bienvenido a Televisión Universitaria y a este programa particularmente. Buenos días, licenciado Nelson. Buenos días a todos los televidentes de la ciudad y de las provincias, de todo el departamento de Chuquisaca. Y bueno, pues aquí prestos a colaborar en algo de conocimiento sobre la patología que vamos a llevar hoy en día. Perfecto. Usted actualmente es director del Hospital de las Américas, doctor. Estoy como médico de planta del Hospital Cristo de las Américas, soy el internista a cargo de la sala de internación y de consulta externa. Y bueno, pues la patología que vamos a tomar en cuenta hoy es realmente muy prevalente en nuestra ciudad. Hasta hace poco no se creía que existía, pero bueno, pues ahora es mucho más conocida. Falta un poco de concientización de parte de la población, pero yo creo que de a poco vamos a lograr algunos buenos objetivos. La cantidad de gente, el aumento de población, pero particularmente vemos que este mal de la diabetes, doctor, ha ido incrementándose alarmantemente. ¿Por qué factores usted puede apuntar en este aspecto? Existen muchos factores, ¿no? Dentro de ellos probablemente es la tendencia genética familiar. Muchos de nosotros no sabemos el por qué fallecieron nuestros bisabuelos, abuelos. Algunos tienen tendencia extranjera y puede que la enfermedad haya estado silente y que en una determinada etapa de nuestras vidas se manifiesten, y la manifestación pues ya es con ciertas complicaciones crónicas de esta enfermedad. Es así que la literatura menciona distintas clasificaciones de la diabetes. La que nosotros habitualmente manejamos y es más común es la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus tipo 2. Después ahí como en la diapositiva se les explica, hay una diabetes también del tipo 1. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Es que en la 1 es una alteración inmunológica. Uno nace con esta enfermedad, sus células son deficientes, no producen o producen en forma defectuosa la insulina, que es muy importante para la contrarregulación de la glucosa, ¿no? Y en cambio la diabetes 2 es una enfermedad que se da ya después de los 30 años de edad y bueno, presenta cientos, comparten clínicamente algunos signos sintomatológicos. ¿Algún problema con relación al hábito alimenticio que también puede llegar a incidir para este problema? Con seguridad, a medida que vamos avanzando en el temario, van a ver que la dieta, la alimentación es fundamental para el tratamiento de la diabetes mellitus. Es uno de los pilares para el tratamiento y el buen control de un paciente diabético. Ahí yo les hago recuerdo, miren, la diabetes tipo 1 son del tipo inmunológica, idiopática, y la del tipo 2 es la que, bueno, es la que mayormente nosotros estamos en la consulta. Hay otros tipos de diabetes que se pueden determinar en determinadas patologías. Lo que tienen que saber que el paciente, todos nosotros de forma normal producimos insulina. La insulina es una hormona que se produce a nivel del páncreas y se eleva o por ahí se mantiene normal dependiendo de la cantidad de glucosa que tengamos en sangre.
Tenemos que partir nosotros conociendo que nuestra glucemia en ayunas debería ser no más de... Hay laboratorios que manejan reactivos hasta 115, 110, pero la Organización Mundial de la Salud dice, porque es una enfermedad tan prevalente, que manejemos alrededor de 100, de 70 a 100 miligramos por decilitro. Entonces ahí es donde nuestra insulina, si nosotros nacemos con una deficiente producción o al final no se produce la insulina, pues la glucosa se empieza a elevar, no hay quien la vaya bajando. Y ahí tenemos pues toda la sintomatología, glucosa alta en sangre, empieza el paciente a orinar sangre. No sé si Nelson, por ahí, tú que conoces mucho de esto también, de la cultura, nuestra población antigua, decía cuando nuestra gente del campo que hacía pis y veía que la hormiga se le acercaba hacia la orina, es que porque probablemente tenía glucosa alta y está eliminando azúcar por la orina, y eso es lo que le ocasionaba que el sabor dulce de su orina, ¿no? Y eso ya era mucha gente incluso tomaba su orina y dice, tengo la orina dulce, entonces debo tener una enfermedad relacionada con la diabetes, ¿no? Eso culturalmente se conoce así como parte de la historia de la diabetes también, ¿no? Perfecto. Ahora entremos en tema ya con las diapositivas que nos acompañan, doctor, por favor. Ustedes van a ver que cuando la glucosa está alta, tenemos insulina baja, empezamos a eliminar este azúcar por el riñón, y eso hace que el azúcar es una partícula que tiene un peso molecular alto. Para que la población me entienda, es que el azúcar no solamente se va a tratar de eliminar nuestro cuerpo, el azúcar por el intestino, por el aliento, por la orina, sino que también este azúcar chupa el agua de nuestras células. Es por eso que nuestro paciente empieza a tener uno de los síntomas, orina mucho y tiene mucha sed. Entonces, ¿por qué? Porque el azúcar está arrastrando el agua que tenemos, le hace orinar de rato en rato, es la poliuria que nosotros llamamos técnicamente, y eso le ocasiona que el paciente empiece a tener mucho más sed y tenga que tomar agua. Entonces ahí están los síntomas de la poliuria, la polidipsia, ¿no? Entonces, como no tenemos que consumir, porque la glucosa es un hidrato de carbono que proporciona grandes cantidades de energía a nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo empieza a echar mano de otros lugares, como son los casos de las grasas, los lípidos, las proteínas, y es por eso que el paciente diabético probablemente en un inicio es un paciente rellenito, robusto, gordito, pero llega un determinado tiempo donde ya no puede compensar su cuerpo, empieza a consumir sus proteínas, sus grasas, y el paciente empieza a ponerse flaco. Y eso ya es no es porque, está bajando de peso, como cree la gente, que está muy bien, no, eso está mal. Entonces, si uno va a bajar de peso, tiene que bajar en forma acorde a su estatura, a su índice de masa corporal y algunos parámetros metabólicos que nosotros tomamos en cuenta. Dentro de los problemas que se tienen, ¿cómo afecta la diabetes en la salud? ¿Cuáles son los organismos que comienzan, los órganos que comienzan a colapsar cuando una persona comienza a adquirir aumento de azúcar en su sangre? Mira, las clasificamos nosotros en complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas son cuando el paciente diabético, por ejemplo, en la diabetes tipo 1, uno que se llama cetoacidosis diabética. Normalmente nosotros mantenemos un pH estable en nuestra sangre, pero cuando el paciente tiene cuerpos cetónicos, es decir, aquello que no debería estar presente en nuestra sangre por un mal metabolismo de la glucosa, empezamos a ponernos ácidos, y el ácido en el organismo causa daño. Tenemos determinadas áreas donde son ácidos habitualmente, como por ejemplo el estómago, la orina, la vagina, etc. Pero no al extremo de que nuestra sangre esté tan ácida por consecuencia de un mal metabolismo de la glucosa. Entonces, ¿el paciente qué hace? Esto se ve en los niños, porque son los niños los que debutan con esta enfermedad, ¿no? Que la mamá lo vio, mira que come mucho, mira que toma tanta agua, que orina bastante, pero de repente empieza a respirar muy mal, se pone taquipneico, respira 20, 30, 40 por minuto y puede comprometer su vida, y eso se llama cetoacidosis diabética. Es una complicación aguda que es el debut del paciente diabético tipo 1. Entonces, estos pacientes, la mayoría, más del 90%, terminan en terapia intensiva porque hay que tratar de compensar. Y la cura es increíble, porque más bien maravillosa, yo lo llamaría así, porque al ser joven, niño,
curan muy rápidamente si es que uno toma en cuenta todos los parámetros clínicos, ¿no? Reponerle insulina, bajarle la glucosa, darle líquido, darle potasio. O sea, es un manejo multidisciplinario, aparte la dieta, obviamente. En cambio, en el diabético tipo 2, el paciente empieza con los síntomas que son aumentar de peso inicialmente, tiene mucha sed, tiene mucha hambre, orina demasiado, tiene las mucosas secas, y cuando se le hace un control, si volvemos a la anterior diapositiva, van a ver que tenemos parámetros para llegar al diagnóstico de estos pacientes, ¿no? Entonces les tomamos glucosa basal, si se fijan en el último cuadrante donde dice diabetes, la glucemia basal más de 126, es decir, una glucosa en ayunas más de 126, o que tenga una glucemia al azar, es decir, nosotros hemos desayunado, pero me quiero sacar sangre y me da un valor de 200, y a eso tengo síntomas acompañantes, poliuria, polidipsia, polifagia, pues ese paciente es diabético y hay que tomar en cuenta. Y sus complicaciones, las que le mencioné ahorita, es una, la cetoacidosis diabética, y en el otro, en la diabetes tipo 2, es el coma hiperosmolar. Es un paciente que hace deterioro del estado neurológico y termina en terapia intensiva. Y las complicaciones crónicas, pues yo más adelante les voy mencionando, y yo siempre le digo, mira, yo gané muchos pacientes y perdí muy pocos, porque al ser sincero, decirle, la diabetes es una enfermedad discapacitante y mutilante, porque la diabetes lo convierte a un paciente ciego, en falla renal, dializando, infartos cerebrales, infartos cardíacos, amputado. O sea, es una enfermedad terrible. Yo lo catalogo como una enfermedad peor que el cáncer si es que uno no lo controla. Después uno puede vivir tranquilamente con el simplemente hecho de... en la anterior diapositiva está muy interesante lo que hablábamos de lo que es la nutrición, que es muy importante cuidarse de los alimentos, que el paciente diabético haga ejercicio. Normalmente el ejercicio que va a hacer consumir todos los hidratos de carbono, la dextrosa que esté en exceso, lo va a consumir y va a ayudar a mejorar su glucosa. Si necesita insulina, hay que darle insulina. Si necesita hipoglucemiantes orales, pues hay que darle, no hay que tener ningún temor. Simplemente al paciente hay que educar. Doctor, tanto en niños como en personas mayores, la diabetes 1, como dice y señala usted, y la diabetes 2, ¿se pueden revertir con un buen tratamiento? Lamentablemente, esta es una enfermedad que no tiene una cura definitiva. Son enfermedades que se pueden controlar. Uno puede tener una vida normal siempre y cuando cumpla lo que es la educación en diabetes, ¿no? El ejercicio, la dieta, los medicamentos. No es como, y justamente esto es lo que tú me preguntas, yo tuve mis pacientes donde alguna vez me dicen, pues doctor, usted me ha dado 30 días de tratamiento y yo pensé que ya me iba a curar. No es así, es una enfermedad que se la lleva para toda la vida. Doctor, buenos días, pregunta un paciente, y voy a acotar algunos otros aspectos más que tengo acá. Soy un paciente que recientemente le han detectado diabetes. ¿Qué posibilidad tengo de revertir este problema y en qué tiempo, doctor? Estoy un poco desalentado, quisiera que usted me proporcione alguna información. Sí, mire, es la pregunta que nos hacen siempre los pacientes que debutan y que no conocen de esta enfermedad, el decir ¿cuándo me curo? Es que realmente la diabetes, actualmente se habla de trasplantes de páncreas, implantaciones celulares que pueden producir insulina, que dejarían de ser diabéticos, pero tienen que estar medicados inmunosuprimidos de por vida. Es decir, siempre van a continuar con medicamento. En nuestro país, lamentablemente, y bueno, en todo el mundo en realidad, la diabetes no tiene una cura definitiva. Sí se la puede controlar y uno puede llevar una calidad de vida de la mejor posible, similar a cualquier otra persona, pero sí se la puede controlar. Muy bien, las preguntas es ¿cómo afecta la diabetes a la vista? ¿Cómo afecta la diabetes al cuerpo, a los riñones? ¿Pérdida de cabello existe, doctor? ¿Qué causa la diabetes? ¿Aumento de peso también? Sí, ¿no? Como yo les decía, esta enfermedad es una enfermedad crónica, ¿sí? Es una enfermedad que tiene sus manifestaciones a posteriori. El debut agudo solamente se la ve en la tipo 1,
La parte crónica, lamentablemente, se la diagnostica ya cuando tiene alguna alteración. El paciente consulta porque aumentó de peso o porque baja de peso o porque empieza a tener trastornos en la visión o porque tiene heridas que no le curan, que es lo que habitualmente menciona la gente. Entonces, es un paciente que tiene muchas complicaciones a futuro, como yo le digo, siempre y cuando el paciente no sea educado en su enfermedad, que no tenga conciencia de enfermedad. Creo que el sobrellevar esta enfermedad está en la educación del paciente. ¿Causa la diabetes cansancio crónico, doctor? Mira, la diabetes es una enfermedad que afecta muchas partes de nuestro organismo. La circulación mayor, la circulación menor, los nervios, por ejemplo, a nivel cerebral puede producir trastornos de la microcirculación con pequeños microinfartos o lesiones de los vasitos y que de alguna manera puede causar trastornos en la irrigación cerebral, ¿sí? Y eso que va a manifestarse pues con pérdida de memoria, cansancio, fatiga, pérdida de la atención. Entonces sí afecta a la circulación cerebral y hay que tomarlo en cuenta. Si un paciente cercano tiene diabetes, un tío, preguntan, ¿qué tan probable es que aparezca la enfermedad en una persona? La probabilidad de tener una herencia genética está más dirigida en el componente directo, es decir, del padre al hijo o del abuelo al hijo, al nieto. Si es que ya va separado por el tío, pero que es de parte de la madre o del padre, dependiendo de las cosas, no es probable, pero es poco probable que lo llegue a tener. Pero no se descarga. ¿Por qué? La tendencia genética está en la familia, solamente que la potencia de desarrollarlo es mucho más directo cuando es de padre a hijo. Ya. Doctor, pregunta un ciudadano de Sudáñez, soy miembro de una familia de muchos hijos, somos 11. ¿Cuán cierto es de que las enfermedades, mis padres han tenido diabetes y los hijos pares puedan sufrir esta enfermedad? ¿Es cierto esto? Yo le podría asegurar que el estudio que se hizo en cuanto a la tendencia genética a desarrollar la diabetes no es una regla que el impar o el par lo vaya a tener. La regla está en que de los 11 hijos cabe la probabilidad que un 30% de ellos puedan llegar a desarrollar la diabetes, ¿sí? Unos 3 o 4. O el otro resto pueda tener o una intolerancia a lo que es los hidratos de carbono, que es como una prediabetes. Lo que tienen que aprender es que los 11 hermanos tienen que hacerse controles regulares, si no es uno al año, una glucemia control, para ver si en algún momento llegan a desarrollar alguna tendencia a hacer diabetes o una prediabetes, y uno con solamente educarle y hacer dieta pueda evitar el desarrollo de la enfermedad. Doctor, ¿cómo puedo prevenir la diabetes si me gusta comer muchos dulces y harinas? Bueno, como les digo, hay mucho la tendencia genética. El hecho de comer mucha masa, harina o azúcar no quiere decir que yo voy a desarrollar la diabetes. Eso no es así. El azúcar en exceso es dañino, la sal en exceso es dañino. En otras palabras, todo lo que es en exceso es dañino. Pero no por el hecho de que yo consuma un caramelo todos los días, yo voy a desarrollar la diabetes. La diabetes, como les digo, tiene una tendencia más familiar, tiene una tendencia hereditaria, que algo que lo vayamos a adquirir de lo nada. Buenos días, doctor. Una pregunta. Yo quisiera saber qué alimentos consumir y qué alimentos directamente no. ¿Y con qué puedo reemplazar el azúcar? Tengo 39 años y no tengo diabetes. Y por eso quiero saber más para cuidar en la alimentación. Perfecto. Esta es una pregunta y realmente a los 39 años es muy bueno escucharlo, porque la educación en salud es siempre profilaxis. ¿Qué quiere decir eso? Prevenir, es decir, evitar aumentar de peso, comer saludablemente, evitar las chatarras, comida chatarra. Y en esto lo que uno tiene que hacer,
el consumo de fruta. La fruta no está contraindicada a excepción de algunas. La fruta tiene un componente dulce que no es igual que el azúcar, ¿ya? Entonces que la mandarina, el durazno, la manzana puede consumir. Por ahí se les restringe un poco con lo que es el higo negro, la chirimoya, el plátano, que tienen un contenido dulce que preferimos evitar que el paciente consuma. En cuanto a los hidratos de carbono, todo lo que es masa en grandes cantidades, el pan, por ejemplo, las harinas, las empanadas, fideos, tiene tendencia a que nuestros hidratos de carbono en nuestra sangre aumenten nuestro azúcar, pero como nosotros somos personas normales, tenemos la autorregulación por medio de la insulina, que cuando empieza a elevarse, pues empieza a bajar la dextrosa. Es decir, simplemente para tener una vida saludable hay que comer sano. Doctor, soy una persona de 65 años. Hasta el momento no tengo ningún problema con este tema que está tocando de la diabetes. ¿Debo cuidarme o ya a mi edad ya no puedo adquirir esta enfermedad? No crea, mire que he tenido pacientes con entre 80 y 85 años debutando con diabetes. ¿Sí? El hecho de que uno sea más grande no quiere decir que no podamos adquirir una determinada enfermedad, sobre todo cuando hay antecedentes familiares de diabetes. Siempre se trata de que después de los 58 o 60 años de edad uno tenga ya más cuidado en la alimentación, las grasas. Tú sabes que nuestros vasitos ya son más delicados, la circulación está más comprometida. Si nosotros nos excedemos en grasas, nos excedemos en hidratos de carbono, en azúcar, pues nuestros vasos se van lesionando y nos pueden ocasionar a futuro algún trastorno embólico, por ejemplo. Doctor, ¿fumar afecta a los pacientes con diabetes? ¿Puede desaparecer la diabetes tipo 2? Y si mi azúcar en sangre vuelve a ser normal, ¿todavía tengo diabetes? Es que hay que ver las circunstancias. Primero, el cigarrillo, la nicotina, causa mal siempre. Eso no hay que decir que me puedo fumar un cigarrito de vez en cuando. Sí, bueno, está bien, eso por ahí por los hábitos que tiene un paciente. Pero como una indicación médica, no, la nicotina hace daño, no solamente porque si ya mi vaso, mi circulación está afectada por la dextrosa, ¿para qué le voy a agregar un factor nocivo más, que en este caso la nicotina? La nicotina es dañada, no hay que fumar, eso en definitivo. Si tengo diabetes tipo 2, ¿puedo dejar de tomar medicamentos para la diabetes si elimino las golosinas, galletas dulces y la dieta? Sí, mira, esta es una pregunta muy interesante. Hay muchos pacientes diabéticos que su glucosa no es tan severa, tiene por fuera de los rangos de normalidad, pero tan solo con cuidarse, es decir, dejar de consumir los azúcares, los hidratos de carbono, masas, harinas, un paciente puede controlar su diabetes. Haciendo un poco más de ejercicio, pero un ejercicio rutinario todos los días, pues hay pacientes que manejan muy bien su diabetes y no hay necesidad de tomar medicamentos. Es decir, ejercicio y dietas, algo saludable, pues contribuye a que uno tenga mejor calidad de vida y mejor control de su glucemia. Buenos días, doctor. ¿Qué significa el término prediabetes? Bueno, como en todas las enfermedades, yo no estoy muy de acuerdo en todo lo que dicen prediabetes, preinfarto, precáncer, todo lo que dicen pre. Acá es o tienes o no tienes. El pre es simplemente como una prevención, como un aviso, como un cuidado. En la terminología médica lo usamos para prevenir al paciente y advertirle que está entrando a una zona roja, o que está en una zona roja y antes de que caiga al hueco, como por llamarlo con palabras vulgares, pues tiene que cuidarse. Cuando le dice prediabetes es porque seguramente tendrá familiares con esta enfermedad, que sus glucosas no están alrededor de 100, sino que están entre 120, 126, 130, que está teniendo una tendencia a elevar esta dextrosa. Entonces, cuando se le dice pre, es porque tiene que tener cuidado, hay que hacer controles trimestrales o semestrales de glucemia para ver si en algún momento se define como diabético. Existen dos enfermedades asociadas a la diabetes que se vinculan directamente con el sistema visual, la retinopatía diabética y el edema macular diabético. Sí, estas son enfermedades crónicas.
La diabetes tiene una manifestación crónica, una de tantas, ¿no?, que es la afectación visual. Cuando un paciente es diagnosticado diabético, pues hay que pedir un apoyo multidisciplinario. Uno de ellos es el oftalmólogo. A un paciente diabético de rutina se lo debe mandar al oftalmólogo para hacerle campo visual, para verle la retina, verle la mácula, para ver si tiene una microangiopatía diabética o retinopatía diabética que le va a comprometer su visión. ¿Cómo se cura? Controlando la glucosa, y si no está en estadios avanzados, pues probablemente no requiera una intervención quirúrgica desde el punto de vista oftalmológico. ¿Qué es lo más importante para que no afecte la visión, doctor? Controlar la glucosa, definitivamente. Uno tiene que tener una glucosa dentro de parámetros normales, y de esta manera usted va a ver que no va a tener solamente compromiso visual, sino también va a evitar los otros compromisos sistémicos como cerebral, corazón, riñón, pies, etc. Doctor, soy de la provincia de Camargo, del Norcinti, del departamento de Chuquisaca. La dieta alimenticia en este sector es en base a la uva, que es el fuerte de la producción vitivinícola de Camargo. ¿Esto afectaría consumir mucha uva, doctor? Sí, efectivamente. La uva es uno de los frutos que está contraindicado utilizar en el paciente diabético porque le produce tendencias a hiperglucemia. Entonces sí, está totalmente contraindicado consumir uva. Y bueno, si hacen sus derivados de la uva, por ejemplo, el vino también está contraindicado. Pobre. Mala noticia. ¿La diabetes tiene cura, doctor? ¿La insulina solo puede administrarse inyectándola? Mira, como un principio, ¿no? Un principio dijimos que la diabetes, curar es estar ausente de enfermedad. Eso no lo tenemos en la diabetes, porque el paciente, si lo curamos, tendríamos que hacerle un trasplante de páncreas, pero quedará exento de la diabetes, pero va a quedar inmunosuprimido porque va a estar trasplantado y tiene que tomar medicamentos de por vida. No se cura, y la insulina sí se administra por vía subcutánea o por vía endovenosa. Existen varias presentaciones de insulina, ¿no? Dependiendo si uno quiere actuar en forma inmediata para bajar un trastorno glucémico alto, pues utilizará una insulina de acción rápida como es la cristalina, o si quiere de efecto intermedio o prolongado, pues la insulina lechosa vulgarmente llamada, ¿no? Entonces, que es la NPH, y hay otras fórmulas, otras presentaciones que también se pueden utilizar, pero sí es por vía subcutánea, porque tienen que meterse en la cabeza que la diabetes es un trastorno de falta o producción inadecuada de insulina, y es necesario tener insulina. A un amigo mío le han tratado con láser, ¿me pueden tratar a mí también? ¿Influye algo la tensión arterial? ¿Es malo que tenga daño la retina, doctor? Claro, seguro, con seguridad, ¿no? Imagínate si la retina está dañada y esto va progresando con el tiempo, pues el paciente puede quedar ciego. Muchos, si ustedes hacen estudios de paciente diabético, van a ver que, como les dije, es una enfermedad mutilante y discapacitante. Van a ver que muchos tienen pérdida de la visión, pero en forma muy potencial, mucho porcentaje de pérdida de visión, porque ha tenido una retinopatía diabética. Y el hecho de operarse en un determinado tiempo, pues sí está indicado, pero siempre y cuando tenga un control metabólico adecuado de su glucemia. El glaucoma, ¿qué es el glaucoma, doctor? ¿Qué es el nervio óptico? Y si tengo una presión en el ojo elevada, ¿significa que tengo glaucoma? El glaucoma es la presión alta en el globo ocular. Sí, eso ya lo ven de la parte oftalmológica, y existen muchas causas para tener esta enfermedad. Eso pueden ser causas que pueden ser solucionadas desde el punto de vista quirúrgico, u otros no tienen solución quirúrgica, pero sí tienen un tratamiento médico. Para que la gente conozca más o menos, es como si fuera la presión alta, la hipertensión que normalmente conocemos, pero esto es solamente a nivel del globo ocular. Y que tiene complicaciones, sí, tiene complicaciones desde cefaleas, dolores, hasta puede tener pérdida de visión también.
¿Qué es la diabetes gestacional? ¿Por qué se produce la diabetes gestacional, doctor? Mira, es muy interesante la diabetes gestacional. La diabetes gestacional, como su nombre lo indica, se produce o aparece cuando la mujer está embarazada. Esto se hace mucho en obstetricia crítica, ¿no? La mujer que tiene antecedentes familiares de diabetes, hay la probabilidad de que pueda desarrollar durante su embarazo, por todo el trastorno hormonal que tiene y porque también lleva un nuevo ser en su vientre, pueda desarrollar, no en todas, ¿sí? Esto va muy relacionado si es que hay antecedentes familiares. Excepcionalmente serán idiopáticas donde se desconoce la causa y tienen glucosas elevadas durante todo el embarazo. ¿Y cómo se los trata? Pues a la mujer embarazada hay que tratarla con insulina, no hay otra. Hasta que quede desembarazada, una vez que nace el producto, la mujer, más del 90% vuelven a ser normales, pero queda un determinado porcentaje donde quedan diabéticas. Y lamentablemente pues tienen que hacer tratamiento hasta ver la probabilidad si pueda desaparecer. ¿Y el bebé? Con el bebé es poco probable que desarrolle diabetes, ¿sí? Si no hay una tendencia familiar, pero en la mayoría de los casos son bebés que son macrosómicos, es decir, son bebés grandotes, terminan con cesárea, son robustos, gorditos, pero no debería afectarle, pero cabe la posibilidad de que también el bebé pueda tenerlo. Doctor, ¿la diabetes debería considerarse un problema de salud pública? ¿Cómo encaran los médicos este problema para educar a la gente porque poco se conoce al respecto? Exacto. Mira, yo en mis años de universitario y en mis prácticas de endocrinología, pues nos decían, traigan un paciente diabético, y en la población, cuando preguntabas qué es diabetes, desconocían. Entonces, es un problema de salud pública. Vos sabes que para el diagnóstico de diabetes puedes utilizar las tiritas reactivas, que son glucemias capilares, que al gobierno, que yo creo que no nos cuesta nada, hacer un control rutinario a todo paciente que venga a la consulta en primer nivel, hacerle una tirita de glucemia para ver si es que se puede tener una tendencia a desarrollar la enfermedad o por ahí ya lo tiene. Entonces es un problema de salud pública y hay que controlarlo y debe estar en todo nuestro plan de acción sobre la salud. Particularmente una señora se refiere a que las nuevas embarazadas no tienen información sobre lo que significa y la importancia que tiene la diabetes gestacional. Esta es una falta de información. ¿Dónde podemos recurrir para tener más información? ¿Hay alguna oficina del Ministerio de Salud para orientar al respecto? Mira, yo desconozco si el gobierno tiene una oficina sobre orientación sobre determinadas patologías, pero lo que sí se sabe es que todos los centros de salud, a través del Servicio Departamental de Salud, tienen sus médicos donde hacen sus controles prenatales y donde los tienen la obligación de orientar qué posibles patologías puede tener una paciente embarazada. No solamente la diabetes, las infecciones urinarias a recurrencia, las vaginosis, también la eclampsia, la preeclampsia. O sea, el paciente embarazada tiene que dárselo una educación respecto a probables enfermedades que pueden desarrollar durante su gestación. Entonces, si eso sí lo hacen, tengo entendido que sí, el Servicio Departamental de Salud en sus primeros niveles lo hace. Doctor, tengo diabetes. ¿Qué debería hacer si mi nivel de azúcar en la sangre estuviera demasiado bajo? ¿Quién tiene probabilidades de sufrir de diabetes tipo 2? Perdón, ¿si está demasiado bajo? Bajo, sí. Miren, en la diabetes, o sea, estamos hablando de glucosas altas, pero una de las complicaciones del paciente que recibe insulina y no está bien controlada o no sabe cómo el mecanismo de acción de este medicamento es la hipoglucemia. Y creerás, la hipoglucemia compromete la vida mucho más grave que la hiperglucemia. O sea, el otro extremo es que yo aplique una insulina en forma inadecuada a una dosis donde no es la correcta, o que me administre insulina y yo no coma, no me alimente, pues entonces va a bajar la glucosa al extremo de que me puede producir deterioro del estado de conciencia y puede entrar en un estado comatoso. Entonces la hipoglucemia tiene que tener mucho cuidado.
Por eso que si se le dice al paciente, aplíquese su insulina, lo hacen habitualmente antes del desayuno, del almuerzo o de la cena, o 2 veces al día, dependiendo, pero siempre el paciente que se aplique insulina debe alimentarse, ¿sí? Por este efecto que puede hacer la hipoglucemia, y es muy peligroso. No sé, ¿la otra pregunta cuál era? Vamos a la pregunta, ¿quién tiene más probabilidad de sufrir la diabetes tipo 2? Bueno, como les dije, no tiene una tendencia hereditaria, una tendencia familiar, pero si no tienes ninguna de estas tendencias, pero tienes un mal hábito estamos hablando de comer, de no hacer ejercicios, de engordar, pues ese paciente que es un paciente metabólico, es decir, hipertenso, que tenga trastornos del colesterol, que sea obeso, tiene tendencia a desarrollar diabetes. Doctor, tengo un problema jurídico por negligencia médica con un profesional endocrinólogo, porque supuestamente me ha inyectado insulina cuando mi organismo no necesitaba de esto. Ahora tengo que lidiar con esta enfermedad, doctor. La administración de la insulina se lo realiza cuando el paciente lo requiere. El diabético tipo 1 realmente lo va a requerir siempre, porque su organismo no produce insulina, o si la produce es insuficiente. En el diabético tipo 2, inicialmente se le trata con hipoglucemiantes orales y se utiliza insulina, pues yo también utilizo en diabéticos tipo 2 insulina, cuando sus controles glucémicos no son adecuados. Es decir, maneja registros de glucosa demasiado altos o el paciente diabético hace resistencia al tratamiento hipoglucemiante, porque pueden hacer resistencia, o sea que no le sirven los medicamentos por vía oral y haya la necesidad de utilizar insulina. Depende del caso, o sea, cada paciente es distinto, acá no es homogéneo. Si un paciente necesita insulina, no es que todos van a necesitar insulina, hay excepciones, por eso la valoración clínica de un paciente diabético es individualizada y personalizada. A propósito de lo que señala, doctor, hay una consulta. Doctor, ¿todos los pacientes diabéticos tenemos los mismos problemas o debemos superar de diferente manera con tratamientos? ¿Usted conoce algo al respecto? Todos tienen las mismas complicaciones, pero varía dependiendo de cuán educado y cuán bien medicado está un paciente. Si nosotros agarramos un paciente que tenga diabetes tipo 1 y otro también diabetes tipo 2, sus complicaciones agudas son distintas, pero las complicaciones crónicas son similares. Entonces, al paciente diabético hay que agarrarlo en una misma bolsa, pero su tratamiento tiene que ser personalizado. Estrabismo, ¿qué es el estrabismo? ¿Cómo se trata el estrabismo y tiene consecuencias aún en paciente con diabetes, doctor? Sí, pero podríamos decir que el estrabismo no es una complicación directa de la diabetes. Puede ser cualquier otra patología que le esté ocasionando trastornos en la visión, eso es el estrabismo, pero se podría relacionar si él es diabético y tiene afectación de la retina. La retina es un componente que se encuentra en el fondo de ojo, que si se afecta por la microangiopatía que les decía, por causa de la glucosa alta, podría tener alguna relación, pero directamente no. Si yo tengo estrabismo pero no tengo diabetes, no tiene nada que ver, ¿sí? ¿Algunas personas tienen más riesgo de padecer esto? ¿Se puede prevenir? ¿Puede ser grave, doctor? Todas las complicaciones de la diabetes son prevenibles, todas, sin excepción. Entonces, lo que yo reitero y no me canso en decir es que hay que prevenirla. Se tiene que mejorar la salud pública, se tiene que diagnosticar en forma adecuada y pronta, no esperar las complicaciones. Así una semana tuve un paciente joven, pero obesa, con registros de glucemia alrededor de 400 y ya con falla renal. ¿Se podía haber evitado esto? Sí, se puede evitar. ¿Por cómo? Simplemente educación, haciendo concientizar a la población de que la diabetes es una enfermedad discapacitante, mutilante, y que se la puede evitar. Estas complicaciones totalmente son evitables. Soy una persona de 40 años, doctor, y tengo un sobrepeso. Me indicaron que tengo sobrepeso. ¿Soy un candidato a ser enfermo de la diabetes? Está en el grupo, lamentablemente, ¿no? No necesariamente diabetes, eso tienen que entender, ¿no? Si el paciente dice, tiene 40 años, tiene sobrepeso,
pero en toda su familia, abuelos, descendencia hasta cuarta generación, no existe diabetes, es poco probable que no lo tenga. Pero la obesidad tiene sus complicaciones, hace que la glucosa también tenga ciertas resistencias de ser consumida en su organismo y pueda tener tendencias a hacer hiperglucemias, probablemente no en el rango de diabetes, pero ya tener hiperglucemias hace que el paciente sea un paciente de mal control metabólico, o sea que hay que bajar de peso. Doctor, los niños, ¿por qué tendrían que padecer de problemas de diabetes o azúcar en la sangre? Ya que son organismos jóvenes, ¿en qué estamos fallando para el hábito alimenticio, tal vez? No, lamentablemente los niños cuando desarrollan esta enfermedad, como les expliqué a un principio, es una cuestión genética, no es culpa de ellos, pero tampoco, probablemente no de los padres, pero es como un mal de fábrica, ¿no? Para que entendamos así en palabras vulgares, donde viene fallado algo, y esto es a nivel del páncreas. O tiene un componente inmunológico que su organismo ataca a su misma insulina, a sus mismas células pancreáticas y no le permiten producir una adecuada insulina. Y obviamente que si ellos son diabéticos, el control nutricional es muy difícil con los niños. Imagínense decirle a un niño que no tome un helado, que no se coma un chocolate. Es muy difícil, así que los niños, muy aparte del tratamiento dietético, tienen un apoyo psicológico importante. Doctor, con este problema de diabetes, una antesala sería el problema de la pérdida de glóbulos blancos en la sangre. ¿Qué enfermedad podría diagnosticarse? Me han detectado que tengo mucha pérdida de glóbulos blancos. Yo le sugeriría al televidente que se haga un estudio más fino en cuanto a la determinación de sus glóbulos blancos, porque la diabetes es una enfermedad metabólica que no debería compromete el estado inmunológico, pero no al estado de que sus leucocitos estén bajos, ¿no? Yo le sugeriría que haga una visita a un hematólogo para hacer estudios más específicos, hacerle un frotis en sangre periférica, si es necesario hacerle una punción, aspiración de médula ósea, ver por qué tiene los leucocitos bajos y no echarle la culpa directamente a la diabetes. Teniendo diabetes, ¿qué problemas puede suponer que me quede embarazada, doctor? No entiendo muy bien, ¿cómo es eso? Teniendo diabetes, ¿qué problemas puede tener quedando embarazada? No, la diabetes no quiere decir que la diabetes, una mujer diabética no puede embarazarse. La mujer embarazada y es diabética puede embarazarse tranquilamente. El problema es con ella que va a aumentar mucho más de peso, pero se lo puede regular con la dieta. Tenemos que utilizar sí o sí insulina durante todo su embarazo, un control metabólico más estricto. Hay la probabilidad de que el niño sea macrosómico, gigante, es decir, grandote y termine con cesárea. Y también hay la probabilidad que al ser madre el hijo también pueda tener la diabetes, pero no es al 100%, así que la mujer puede embarazarse tranquilamente y lo que hay que enseñarle es los cuidados higiénicos dietéticos y el tratamiento terapéutico con insulina. Doctor, hace 15 días me han detectado que tengo problemas de leucemia. ¿Esto tiene que ver algo con la diabetes? No, la leucemia es una enfermedad oncohematológica totalmente distinta a la diabetes. La diabetes es un factor de riesgo asociado a una enfermedad. En este caso no es el causante, o sea, la diabetes no tendría nada que ver con la leucemia. Si tiene la diabetes, pues hace que el paciente tenga una morbilidad asociada, que hay que hacerle mejor control, porque ya teniendo leucemia, siendo una enfermedad oncohematológica, tienen que hacer tratamientos con inmunosupresores, con corticoides, y eso va a ser tendencia a que la diabetes suba. Entonces hay que controlar mucho más fino, un seguimiento más minucioso a este tipo de pacientes. Doctor, ¿la inyección de insulina es relativamente económica y se usa a diario? Sí, no tengo los precios exactos de las insulinas. Hay insulinas de todo tipo. Hay una insulina común, que es la cristalina y la NPH,
que el frasquito debe estar alrededor de los 120 bolivianos o 150 bolivianos, y el frasquito, pues dependiendo de la dosis que utiliza, pues le puede durar un mes, ¿ya? O probablemente un poco más, dependiendo de la dosis que necesita el paciente. Hay distintas presentaciones, después hay unas presentaciones que son mucho más caritas. Existen lapiceras de insulina que su aplicación es más cómoda, más exacta, pero también más cara, ¿no? Doctor, ¿por qué el organismo de mi hijo produce mucha insulina y a veces se descompensa y le da mareos? Y él es muy delgado. Eso habría que determinar qué trastorno tiene. Si él probablemente no sea diabetes en este caso, ¿no? Hay que ver por qué su páncreas produce grandes cantidades de insulina, y seguramente al producir grandes cantidades de insulina, pues consume más rápidamente sus depósitos de dextrosa, lípidos y proteínas, y hace que le baje la glucosa y tenga desmayos, desvanecimiento. Por otro lado, consume sus hidratos de carbono, sus lípidos, sus proteínas, y hace que también pierda de peso, ¿no? Aumenta la proteólisis, también puede producirse tranquilamente. Pero esta sería una enfermedad totalmente distinta a la que estamos hablando, y la recomendación sería visitar a un endocrinólogo. Tengo una consulta para el doctor. Me detectaron diabetes, pero el nivel de azúcar baja de 230 a 135 y a veces mantiene 190 o 147. Y también me dicen que el nivel de mis triglicéridos están elevados, pero yo me veo delgado y me dicen que haga dieta y me asusta porque estoy demasiado delgado. ¿Y a qué se debe esta situación, doctor? Gracias. Sus niveles de glucosa están mal controlados, 195, 140 y pico, son niveles altos. Lo ideal es que tenga alrededor de 100, 115 a mucho, para tener un buen control glucémico. Si el paciente es delgado, hay que ver primero la parte constitucional. Si es que en la familia son delgados, pues va a ser delgado. Y si en la familia son gorditos y él está muy delgado, pues es el control metabólico. Y la dieta no es una dieta que al paciente lo tenemos que desnutrir. La dieta es una dieta que no tenga hidratos de carbono en grandes cantidades. Pero sí se le puede dar una dieta rica en proteínas con control glucémico. Es decir, el paciente tiene que consumir lo que es alimento para su cuerpo. Es decir, no hay que meterle a un régimen de dieta solamente para bajar la glucosa, ¿no? Y bajarlo de peso. Y también aquí la mano del nutricionista es fundamental. La gente no cree mucho, los diabéticos no creen mucho en la parte del nutricionista, el especialista en nutrición. Para mí es muy importante trabajar con el nutricionista, porque es quien te va a decir que el paciente baje de peso en forma adecuada y no se vaya al extremo de la desnutrición. ¿La disfunción sexual es causa de la diabetes, doctor? Sí, totalmente. Sí. Existen pacientes de 35, 40 años donde tienen problemas de familia, problemas de pareja por disfunción sexual. Esto es porque la diabetes afecta la circulación menor, también afecta los nervios, la estimulación. Y ¿cómo mejorar esto? Pues se puede mejorar controlando la glucosa y después con algunos ciertos medicamentos que se pueden utilizar para que, no tenga problemas en cuanto a la disfunción sexual. Pero está catalogada dentro de las complicaciones crónicas de la diabetes. Las personas con diabetes que solo tomamos pastillas, ¿necesitaremos algún día ponernos insulina? Y esa es la pregunta del millón, digamos, ¿no? Lamentablemente, el paciente diabético en algún momento de su vida necesita insulina. Toma medicamentos por vía oral, pero como les dije, hay algunos medicamentos que con el pasar de los años pueden causar cierta resistencia y ya no le sirva y tenga que pasar a insulina. Pero, como yo le digo, es poco probable, no es una probabilidad al 100% que vayan a requerir insulina. Pero hay muchos pacientes diabéticos tipo 2 que se les llama insulinos requirientes, o sea que los medicamentos ya no le hace efecto y tiene que pasar a insulina. Perfecto, doctor. El tiempo asignado a nuestro programa ha llegado a la conclusión. Ha sido muy enriquecedora su presencia acá en este programa, agradeciendo a nombre de todos los pacientes de la amable teleaudiencia que ha llamado
y que agradece su presencia y sus consejos. ¿Algún otro aspecto que considere importante al finalizar este programa? Sí, simplemente recomendar a toda la población que hacer un control regular en salud en las áreas de primer nivel y hacerse un estudio de sangre anual, creo que no le causa daño a nadie, y la recomendación siempre está, es que la prevención es mejor que curar, ¿sí? Así que bueno, a todos también agradecerles y por todas las consultas, y un saludo especial al Hospital Cristo de las Américas y al programa del TVU por permitirme estar acá. Doctor, ha sido un gusto tenerlo en el programa, muchísimas gracias. No va a faltar otra oportunidad de tenerlo para conversar de otras patologías, otros problemas que también son de su conocimiento como profesional médico y también como docente de la Facultad de Medicina. Muchas gracias, doctor. Las gracias a ustedes. Muchas gracias. Buen día. Amables televidentes, nosotros vamos a poner punto final a este programa semanal, no sin antes recordar que la Facultad de Medicina ya ha puesto en vigencia los programas, los cursos de preuniversitario. Tenemos grupos del 10 de septiembre, es decir, el día lunes, ya arrancan estos cursos preuniversitarios hasta el 23 de noviembre. Y el segundo curso es el 26 de noviembre al 23 de enero del 2019 y cursos intensivos del 2 de enero al 23 de enero del 2019. Los cursos para los cursos regulares tienen un costo de 800 bolivianos la matrícula más fotocopia de carnet de identidad. Y el curso intensivo del 2 de enero al 23 es de 500 bolivianos porque son cursos que ya van en la mañana, en la tarde y en la noche. Esto especialmente para nuestros amables televidentes en las provincias del departamento de Chuquisaca, en el interior y exterior del país. Muchas gracias por la atención dispensada a este programa semanal de Medicina TV, con otro similar dentro de 7 días. Muchas gracias, buenos días, permiso.